Me obligaron a aplaudir cuando mi hermana Sofía recibió el ascenso por el proyecto que yo había levantado con noches enteras sin dormir. Alégrate por tu hermana, murmuró ella. Y el director de operaciones asintió como si fuera lo más normal del mundo. El único que faltaba era mi padrastro. El hombre que una vez me estrelló contra la pared antes de arrastrarnos a todos a un abrazo familiar para la foto de reconciliación que subió mi madre a Instagram. Esta vez seguía siendo puro teatro. Pero el guión lo escribí yo. Me llamo Elena Vargas. Tengo 32 años y... En ese preciso instante, mis manos eran lo único honesto de toda la sala. Estaban manchadas del polvo blanco del rotulador de la pizarra digital del diagrama Gantt que había defendido esa misma mañana, el fantasma tangible de un trabajo real en un sitio que se había convertido en templo de las apariencias. Estábamos en la sala de conferencias principal de Vira Sistemas. Un cubo de cristal suspendido 12 plantas por encima de los jardines impecables del campus empresarial de Las Rozas. En las afueras de Madrid. La empresa presumía de transparencia. Y esos ventanales del suelo al techo no dejaban espacio para secretos. Solo para actuaciones. Fuera. El cielo de Madrid era un gris plano e indiferente. Dentro. El aire olía a ambientador caro y a agendas ocultas. Al frente. Una pantalla LED de 85 pulgadas brillaba con el azul y verde corporativo del logo. El texto era nítido. Estéril y absolutamente demoledor, anuncio de liderazgo del proyecto Helix. Mi proyecto. Mi arquitectura. Mi alma vertida en repositorios de código y diagramas durante 18 meses de jornadas de 16 horas. Yo estaba de pie junto al diagrama Gantt. Ese mapa enorme de dependencias y entregables que conocía mejor que mi propio reflejo. El polvo del rotulador aún me dejaba una película fina y áspera en las yemas de los dedos. Recuerdo de la revisión final donde había trazado el último empujón hasta el despliegue. Había sentido un destello de orgullo. Luego la satisfacción limpia de un problema complejo resuelto. Ahora ese sentimiento era una piedra fría y muerta en mi estómago. Arturo Velasco. Nuestro director de operaciones. Estaba en el atril. Radiante. Era un hombre de dientes demasiado blancos y trajes demasiado afilados. Su sonrisa era un arma corporativa diseñada para desarmar y tranquilizar. Habló de sinergias. De innovación disruptiva. Del futuro audaz que Helix representaba para Vira. Sus palabras eran un río pulido de jerga que fluía alrededor de un único hecho duro que importaba. Helix es más que un proyecto, dijo con esa sinceridad ensayada que resonaba en toda la sala. Es el testimonio del espíritu colaborativo que fomentamos aquí en Vira. Ha requerido una visión única. Un profundo conocimiento de nuestro mercado y una determinación implacable para triunfar. Sentí que todas las miradas de la sala se deslizaban hacia mí durante una fracción de segundo. Los ingenieros. Los gestores de proyecto. Incluso algunos de marketing ellos sabían. Me habían visto en las trincheras. En las llamadas de madrugada. Recibiendo la documentación detallada que yo redactaba a las 3 de la mañana. Sus miradas fugaces eran una mezcla de lástima y disociación preventiva. Tenían hipotecas que pagar. Velasco continuó. Haciendo una pausa dramática. La Junta ha decidido por unanimidad que la persona que llevará a Helix hacia adelante. La que encarna esa visión y esa determinación. Es Sofía Vargas. El aplauso fue inmediato y perfectamente uniforme. Como un efecto de sonido activado por un botón. No era el aplauso irregular y entusiasta de una sorpresa genuina. Era el aplauso suave y practicado de un grupo que había recibido el memo. Era el sonido de la obediencia. Sofía se levantó de su asiento en la mesa principal. Mi hermana. 4 años menor. Era todo lo que yo no era, pulida donde yo era práctica. Encantadora donde yo era directa. Llevaba una blusa de seda color crema que probablemente costaba más que mis 3 últimos sueldos juntos. Su pelo rubio estaba perfectamente peinado. Su sonrisa era una obra maestra de gratitud humilde.
Parecía exactamente la joven líder dinámica que las revistas de negocios adoran retratar. Cuando el aplauso bajó, pasó a mi lado y me puso una mano ligera en el brazo. Se inclinó. Su perfume una nube empalagosa de jazmín y engaño. Su susurro era solo para mí, pero lo suficientemente alto para que los de alrededor registraran la actuación de intimidad fraternal. Alégrate por tu hermana. No era una petición. Era una orden. La misma orden que llevaba oyendo toda la vida en distintas formas. Siempre con esa sonrisa empalagosa. Era la orden de borrarme. De validar la narrativa que ellos habían construido. Mi cara permaneció plácida. Hacía años que había aprendido que mis expresiones no me pertenecían. Formaban parte de la marca colectiva de la familia. Asentí con un movimiento pequeño y tenso. Pero mis ojos estaban clavados en la pantalla LED detrás de Velasco. Acababa de pasar a la siguiente diapositiva. La visión técnica. Y ahí estaba, mi diagrama de arquitectura de datos. El diseño era inconfundible. El elegante flujo desde los puntos de ingesta a través del núcleo de procesamiento propietario que yo había diseñado hasta el motor de analítica multicapa. El código de colores que yo había creado, azul para flujos de datos en bruto. Verde para procesados. Oro para insights accionables. La red precisa e intrincada de conexiones tan única como una huella dactilar. El corazón de Helix. Era mío. Pero lo habían alterado sutilmente. La fuente ahora era la estándar corporativa de Vira. Helvética. No la Mónaco que yo usaba para mayor claridad en mis borradores. La paleta de colores estaba ligeramente suavizada. Más estética para una audiencia de directivos. Y en la esquina inferior derecha, donde antes estaban mi nombre y el número de versión, un nuevo recuadro declaraba en letras bold, arquitecta, Sofía Vargas. Una furia fría y limpia me recorrió. Era tan pura, tan potente, que agudizó todos mis sentidos. De repente oía el leve zumbido del aire acondicionado. Veía las minúsculas manchas en los cristales. Sentía la vibración sutil del edificio. Diego Santos, el vicepresidente de producto, estaba hablando ahora. Era un hombre que navegaba por el mundo evitando conflictos. Un fantasma profesional que rondaba las reuniones sin dejar huella. Hoy no fue excepción. Deliberadamente giró el cuerpo alejándose de mí. Los ojos fijos en un punto de la pared lejana mientras hablaba. Lo maravilloso de este momento, dijo con voz hueca, es que encarna perfectamente nuestro valor central de familia. Aquí en Vira creemos en levantarnos unos a otros. ¿Sofía y su hermana han trabajado tan estrechamente en esto? Y es precioso ver cómo ese espíritu de apoyo familiar se traduce en éxito corporativo. Usó la palabra familia como escudo. Era la carta sal de la cárcel de la empresa. La palabra mágica que convertía el nepotismo en virtud y silenciaba cualquier disidencia. Cuestionar a la familia era ser hereje. Esa fue la señal para el equipo de comunicación. Julia. Una mujer de alegría incansable y carpeta en mano. Apareció al lado de Sofía. Sofía. Elena. ¿Podemos hacer una foto rápida para el boletín interno? Gorjeó. Solo una. Las dos juntas. El ángulo parentesco por encima de la competencia está funcionando muy bien con los nuevos fichajes. Arrodillada ante el trono de mi trabajo robado. Ahora se esperaba que fuera un accesorio en su coronación. Sofía. Siempre profesional. Me pasó un brazo por los hombros. Su contacto era hielo. Venga. Hermana, dijo en voz alta y alegre para el público. Vamos a enseñarles lo que es el trabajo en equipo. El flash saltó. Yo fabriqué una sonrisa. Mis músculos faciales conocían la rutina. Era una sonrisa que había perfeccionado durante años de cenas de Navidad y retratos familiares forzados. Una máscara de neutralidad agradable que no revelaba nada y lo concedía todo.
En la fracción de segundo del flash. Grabé el momento en la memoria. No la emoción, sino los datos. La traición no era un sentimiento. Era una transacción que había que registrar. En cuanto bajó la cámara, me aparté rompiendo el contacto. Me giré hacia el diagrama Gantt. De espaldas a la sala. Creando mi propia burbuja de aislamiento. Saqué del bolsillo de la chaqueta una libreta negra encuadernada en tapa dura y un bolígrafo. Era un hábito analógico en un mundo digital que todos descartaban como una manía. No tenían ni idea de que era mi disco duro real. Abrí una página en blanco. Mi mano estaba perfectamente firme cuando escribí. Axi, octubre de 1432. Sala Conferencias 12A. Anuncio. S. Vargas ascendida a líder proyecto Helix. Archivo presentación Helix Leadership Q4 final V3 SVE PPTX. Me detuve. Pensando en la diapositiva de arquitectura. Tenía el archivo original guardado en 3 discos duros encriptados distintos. La noche anterior al envío final había calculado un hash SAT 256. Una firma digital única e inalterable. Escribí la referencia completa. Original-arc-doc-helix system/arc-v4.2- docx. SAT 256. CF8313577B8EDF154E68007D620E454A921D369C9C. Escribí los 64 caracteres de memoria. Era mi verdad. Codificada y absoluta. Mientras ellos se hacían fotos, yo archivaba pruebas. La reunión empezó a disolverse. La gente se acercaba a felicitar a Sofía. Sus voces eran un zumbido sin sentido de fondo. Mi móvil vibró en el bolsillo. Una notificación de calendario. Saqué el teléfono. El asunto decía, invitación, celebración ascenso Sofía Vargas, proyecto Helix. Era para un afterwork patrocinado por la empresa en un bar carísimo del centro de Madrid. Cerca de Gran Vía. Mi dedo flotó sobre el botón de rechazar. Pero entonces mis ojos repasaron la lista de asistentes. Velasco estaba. Santos estaba. Todo el equipo directivo y casi al final. Un nombre que convirtió la furia fría de mis venas en hielo. Invitado de honor, C. Navarro. Asesor. Mi padrastro. El asesor de riesgos no remunerado de la empresa. El hombre que controlaba a nuestros proveedores clave a través de una red de sociedades limitadas. El arquitecto de la marca asfixiante de felicidad fabricada de mi familia. El hombre cuya sombra se cernía sobre cada rincón de mi vida. Tanto dentro de ese cubo de cristal como fuera. Su presencia en la lista no era sorpresa. Era confirmación. Esto no era solo mi hermana robándome el trabajo. Era un esfuerzo coordinado. Un asunto de familia. El robo del proyecto Helix no era una maniobra corporativa aislada. Era simplemente el acto más audaz y reciente de una obra que llevaba años representándose. Y una vez más me entregaban mi guión y me decían que sonriera y me alegrara por la estrella. Cerré la libreta. El leve olor a polvo de rotulador en mis dedos había desaparecido. Sustituido por el aire estéril de la sala. Pulsé el aceptar en la invitación. La función no había terminado. ¿Y si iba a estar en su obra? Ya no seguiría su guión. Documentaría cada línea. Cada escena. Hasta tener suficiente evidencia para quemar todo el escenario. Caminar de vuelta a mi mesa fue como moverse bajo el agua. El espacio abierto de oficinas. Normalmente un hervidero de ruido colaborativo. Parecía lejano y amortiguado. Mis compañeros me ofrecían sonrisas tensas y compasivas que morían antes de llegar a los ojos. Ya se estaban distanciando. Creando un radio de seguridad para cuando cayera la bomba. Ya no era Elena Vargas.
arquitecta principal de sistemas. Ahora era un problema político. Un hilo suelto en el tapiz corporativo cuidadosamente tejido. Mis monitores brillaban. La invitación a la fiesta seguía en una pantalla. Celebrando a Sofía Vargas. Era la encarnación perfecta de la marca Vira Sistemas, una marca construida sobre el mito de la empresa familiar moderna. La revista Madrid Business había publicado un reportaje 6 meses atrás. Había una foto brillante de mi madre. Carlos y Sofía riendo en el vestíbulo. El titular decía, Vira Sistemas, donde los valores familiares impulsan el valor de mercado. En el artículo, Carlos declaraba, no lo vemos como una empresa. Lo vemos como una familia. Y en la familia siempre se protege a los suyos. Yo no salía en la foto. Ese día estaba en una visita con un proveedor negociando los contratos de servidores que acabarían siendo la columna vertebral de Helix. Protegiendo a la familia. Carlos Navarro era un maestro de las apariencias. Su título oficial en Vira era asesor de riesgos pro bono. Sonaba noble. Como si fuera un estadista retirado ofreciendo sabiduría por pura benevolencia. No cobraba sueldo, hecho que mencionaba en cada ocasión posible. Eso le permitía ocupar un espacio por encima de toda crítica. Pero su influencia era absoluta. Especialmente en compras. No firmaba los cheques. Pero guiaba la mano que los firmaba. Recordé el proceso de licitación para nuestro software principal de analítica de datos. Una empresa más pequeña e innovadora había presentado un producto superior a un 20% menos de coste. Su plan de integración era impecable. Yo la había defendido. Entonces intervino Carlos. Convocó una reunión de evaluación de riesgos donde habló en términos vagos y ominosos sobre la viabilidad a largo plazo de la empresa pequeña y posibles vulnerabilidades de seguridad. Sin datos. Solo con el ceño fruncido y tono grave. Luego, a regañadientes, sugirió un proveedor más establecido y mucho más caro, Northlake Analytics. La Junta, temerosa de riesgos fantasma, aceptó. Nadie comprobó que el accionista mayoritario de Northlake era una sociedad holding registrada en una dirección que yo conocía demasiado bien, el apartado de correos privado de Carlos. No necesitaba sueldo. Se llevaba su parte de otras formas menos transparentes. Todo bajo la excusa de proteger a la familia. Mi móvil vibró. Una notificación de Instagram de mi madre. Lo abrí con una sensación de obligación sombría. Era una publicación nueva. Una foto del brunch familiar del fin de semana pasado. Ahí estábamos los 4. Encerrados en un abrazo apretado en la terraza. La cabeza de Sofía en el hombro de mi madre. La mano de Carlos descansando posesivamente en la espalda de Sofía. Mi cara apenas visible. Apretada incómodamente contra la manga de la chaqueta de Carlos. La luz del sol era perfecta. Nuestras sonrisas. Brillantes. El pie de foto escrito por mi madre era el lema familiar, no importa la tormenta. La familia lo cura todo. Tan bendecida de tener a mis chicas preciosas y solidarias. Familia primero. Abrazo familiar, familia lo cura todo. Era una mentira tan profunda que tenía su propia fuerza gravitatoria. Curvando la realidad a su alrededor. Aquel abrazo concreto había sido precedido por una discusión brutal que empezó cuando señalé con calma un fallo en la última propuesta de inversión de Carlos. No le gustaba que le cuestionaran. Su voz subió. Su cara se puso roja moteada y Sofía intervino suavemente. Con la cámara ya en la mano. Vale. Vale. No discutamos, gorjeó. Hora del abrazo de reconciliación. La foto no era un registro de reconciliación. Era el arma que acababa con el conflicto. La prueba visual de que nunca había existido conflicto. Se publicó para que el mundo la viera. Una declaración pública de que nuestra familia era perfecta y que cualquier historia que yo pudiera contar en contra era la ficción de una hija amargada e ingrata. Sofía era la cara de esa ficción.
Su perfil de LinkedIn era una masterclass de marca personal. Estaba lleno de vídeos producidos profesionalmente. Ahí estaba ella hablando en un panel sobre mujeres en tecnología. Su charla cuidadosamente depurada de cualquier detalle técnico que yo le había proporcionado. Ahí estaba otra vez en un vídeo para la página de carreras de Vira. Hablando con seriedad sobre mentoría y la alegría de levantar a los demás mientras subes. Era la encarnación de la historia que la empresa contaba sobre sí misma, joven, dinámica, colaborativa. Una líder que casualmente era hijastra del asesor clave y hija de la matriarca no oficial de la empresa. Ella era el foco brillante y yo la tramoyista que se aseguraba de que la luz siguiera encendida. Mi trabajo estaba en la sombra por diseño. Mientras Sofía grababa vídeos para LinkedIn. Yo estaba en la sala de servidores diagnosticando un corte crítico. Mientras ella iba a almuerzos de networking. Yo redactaba los anexos legales y técnicos de 100 páginas para los contratos con proveedores. Mi nombre estaba en los logs de Chemetz. En los calendarios de despliegue. En las matrices de control de acceso, la arquitectura invisible y poco glamurosa del éxito. Yo construía el escenario y ella recibía los aplausos. Era una división del trabajo que habíamos aprendido mucho antes de pisar una oficina corporativa. Ese sistema lo reforzaba el propio Departamento de Recursos Humanos de Vira. Que funcionaba menos como organismo de supervisión profesional y más como una secta de bienestar New Age. Su mantra. Impreso en carteles por toda la oficina. Era cultiva la positividad. Resuelve con empatía. Eran alérgicos patológicamente a las quejas formales. Cualquier intento de presentar una reclamación se encontraba con una redirección suave y preocupada. No estabas sufriendo robo laboral. Estabas luchando con propiedad compartida. No te estaban silenciando. Necesitabas reencuadrar tu estrategia de comunicación. Ofrecían talleres de mindfulness. Formación en empatía y suscripciones obligatorias a apps de meditación. Era un sistema brillante de gaslighting institucional. ¿Cómo ibas a denunciar un crimen en un sitio que no creía en criminales? ¿Solo en personas que necesitaban sanar su perspectiva? Denunciar a Sofía habría terminado en una sesión obligatoria de meditación fraternal. Probablemente dirigida por Carlos. Era el mismo guión que usaban en las comidas familiares de los domingos. Cada semana nos reuníamos y la tensión era siempre la misma. Carlos presidía. Mi madre lo miraba con una adoración desesperada. Su papel principal era suavizar cualquier disrupción posible. Cualquier pregunta mía que tuviera 2 puntas. Cualquier opinión que se desviara de la de Carlos. Se encontraba con un silencio asfixiante inmediato. Había aprendido a contarlo. El silencio siempre duraba 3 tiempos distintos. 1. El momento queda suspendido en el aire. Los ojos de Carlos se entrecierran ligeramente. Sofía da un sorbo lento y deliberado a su vino. 2. La sonrisa de mi madre se vuelve frágil. Me lanza una mirada de pánico. Una súplica silenciosa para que me retire. Para que lo deje pasar. Para que no lo complique. 3. Llega el veredicto. Bueno. Decía mi madre con una risa ligera y despectiva. Creo que es solo un malentendido. Y así. Mi punto válido. Mi preocupación. Mi realidad. Quedaba borrada. Se declaraba un malentendido. Un fallo en mi propia percepción. La conversación se desviaba inmediatamente y con maestría por Sofía hacia terreno más seguro. La familia estaba curada. La marca estaba a salvo. Después de la cena. Mi madre me llevaba aparte y me susurraba el estribillo conocido: no se lo pongas tan difícil a Carlos. Elena. Él hace todo esto por nosotras. Por nosotras. De vuelta en mi mesa. El zumbido de la oficina volvió a mi conciencia. Miré la invitación. El nombre de Carlos en la lista. Todo esto por nosotras. Durante años había guardado un secreto. Un último recurso escondido en el rincón más profundo de mi vida.
Un pequeño acto de desafío que nadie conocía. Metí la mano en el bolso y saqué la cartera. Pasé las tarjetas de crédito y el DNI. Metido en un compartimento oculto detrás del carnet de conducir había una tarjeta de visita. El cartón era grueso. Los bordes todavía afilados. La había conseguido hacía 3 años después de un malentendido especialmente feo que me dejó un moratón en el brazo y una foto de abrazo familiar en la página de Facebook de mi madre. La tipografía era sencilla. Grabada en relieve en azul marino profundo, despacho abogados laborales y empleo de asociados. Nunca la había usado. Era un talismán. Una promesa silenciosa para mí misma de que existía un mundo fuera de la narrativa familiar. Un lugar donde los hechos importaban más que los sentimientos y donde la evidencia no se podía borrar con un abrazo. Durante 3 años había sido una escapatoria hipotética. Mirándola ahora. Con el escozor del susurro de Sofía todavía fresco y el fantasma digital de mi trabajo robado brillando en mi pantalla. Se sentía distinta. Se sentía como un plan. La tarjeta había sido un consuelo. Ahora era un arma. Nunca la había usado hasta ahora. La tarjeta de visita en mi mano pesaba más que su peso en papel y tinta. Era un enlace tangible a un mundo regido por reglas. Un mundo donde palabras como agresión y fraude tenían definiciones fijas. No significados que se podían torcer con un flash de cámara y una fotografía bien compuesta. Sosteniéndola. Volví 13 años atrás. Al día en que la cámara se convirtió por primera vez en su arma preferida. Tenía 19 años. Acababa de volver de mi primer año en la universidad. Todavía lo bastante ingenua como para creer que un simple no era una frase completa. La casa estaba en silencio esa tarde. Mi madre había salido y Sofía estaba arriba. Probablemente retocando su presencia temprana en redes sociales. Carlos me llamó a su despacho. Tenía ese aire expansivo de hombre de la casa, que siempre adoptaba cuando iba a pedir algo poco razonable. Sobre su pulido escritorio de caoba. Entre pilas de lo que más tarde entendería que eran documentos de sociedades fantasma. Había una solicitud de préstamo. La deslizó hacia mí. Solo necesito que la avales, dijo en tono casual. Como si me pidiera que le pasara la sal. Un pequeño puente para una nueva aventura. Solo una formalidad. Miré el documento. La aventura estaba definida vagamente como consultoría logística. La cantidad era astronómica. Más que el valor de la casa. Mi clase de economía de la universidad aún estaba fresca en mi mente. Las advertencias del profesor sobre responsabilidad solidaria resonaban en mis oídos. Era una idea terrible. Una apuesta imprudente con mi futuro como garantía. No, dije. La palabra fue pequeña pero clara. No puedo firmar esto. Carlos. Es demasiado riesgo. Su sonrisa desapareció. No se desvaneció. Se borró. Sustituida por una dureza fría y plana. No es un riesgo, dijo. Bajando la voz. Es una inversión familiar. Todos subimos juntos. Lleva tu nombre en la aventura. No el mío. No lo haré. La explosión fue inmediata. No era un hombre que debatiera. Era un hombre que dominaba. Su silla raspó hacia atrás y su voz llenó la pequeña habitación. Rebotando contra los libros encuadernados en cuero que nunca leía. Me llamó ingrata. Egoísta. Estúpida. Me dijo que no tendría universidad si no fuera por su generosidad. Era el guión estándar. El que usaban para mantenernos a raya. Pero esta vez no retrocedí. Cuando las palabras no funcionaron. Cambió de táctica. Rodeó el escritorio. Su presencia cerniéndose sobre mí. Me mantuve firme. Y ese fue mi error. Lo había desafiado. Me agarró del brazo y su cara quedó a centímetros de la mía. Roja de furia. Me solté y él me empujó con fuerza.
El mundo se inclinó. La parte de atrás de mi cabeza y mi omóplato golpearon la pared de yeso con un ruido sordo y nauseabundo. Una constelación de puntos negros bailó en mi visión. Me deslicé hasta el suelo. La textura áspera de la alfombra raspándome la mejilla. Mi madre, que acababa de entrar, soltó un pequeño grito horrorizado. Era un sonido que conocía bien. No el sonido de una madre viendo a su hija herida, sino el sonido de una anfitriona viendo una copa de vino tinto derramada sobre una alfombra blanca. Era el sonido de un desastre inconveniente. No vino hacia mí. Fue hacia Carlos. Sus manos revoloteando sobre su pecho. Carlos. Para. Por favor. Tu corazón. Me empujé hacia arriba. Un dolor agudo y radiante brotaba de mi hombro. Y entonces apareció Sofía en la puerta. Captó la escena de un solo vistazo, yo en el suelo. Nuestra madre llorando. Carlos respirando agitado. No jadeó. No preguntó si estaba bien. Su cara era una máscara de practicidad fría. Ya estaba gestionando la crisis. Tenía el móvil en la mano. Esto no está pasando, anunció. Su voz cortando la tensión. Somos una familia. Vamos a arreglar esto ahora mismo. Todos de pie. Necesitamos una foto de abrazo. Fue tan absurdo. Tan grotescamente inapropiado que por un momento pensé que había oído mal. Pero mi madre, llorando, se aferró a la idea como a un salvavidas. Sí, sollozó. Una foto para demostrar que estamos bien. El abrazo familiar se convirtió en el registro oficial e inatacable del suceso. Fue un acto físico de destrucción narrativa. El pesado brazo de Carlos me rodeó los hombros, presionando exactamente el punto que gritaba de dolor. La presión era un recordatorio silencioso de su poder. Olía a colonia, cara y rabia. Mi madre apretó su mejilla húmeda contra la mía, susurrando, «Está bien. ¿Karina? Solo ha sido un malentendido». Sofía. Siempre la directora. Enmarcó la toma. Su dedo dando toques en la pantalla del móvil. Un poco más cerca. Mamá. Sonríe entre las lágrimas. Queda más potente así. El clic de la cámara del móvil fue el sonido de una puerta de celda cerrándose. La imagen apareció en Facebook una hora después. El pie de foto era una obra maestra de falsificación emocional, conversación dura hoy. Pero siempre encontramos el camino de vuelta al amor. Tan orgullosa de la fuerza de mi familia. Curamos familia primero. Esa foto se convirtió en el plano. Desde ese día. Cada conflicto. Cada discusión. Cada momento de verdad incómoda se resolvía. No con una disculpa o una conversación, sino con un abrazo y un hashtag. La fotografía se convertía en el suceso mismo, anulando la realidad dolorosa y desordenada que la había precedido. Carlos aprendió a usar el lenguaje para apoyar esa nueva realidad. Un moratón en mi brazo donde me había agarrado no era un moratón. Cuando lo señalé, lo miró con desapego clínico y dijo, «Eso no es un moratón. Es una exageración». Las palabras eran brillantes en su crueldad. Al mismo tiempo negaban su acción y patologizaban la respuesta natural de mi cuerpo. Aprendí la lección. Mis palabras no valían nada. Mi dolor era una exageración. Mi memoria era una mentira. Una fotografía. Sin embargo, era verdad. Así que empecé a coleccionar mis propias verdades. Aquellas que no se podían borrar. Aprendí a guardar cosas. Empecé un archivo encriptado en un pendrive que escondía dentro de un libro hueco. Guardaba capturas de pantalla de los mensajes manipuladores de mi madre. Reenviaba los correos amenazantes de Carlos a una cuenta anónima secreta. Aprendí a documentarlo todo, fechas, horas,
Citas exactas. Borradores eliminados. Si su realidad se construía sobre una colección cuidada de imágenes, la mía se construiría sobre un archivo frío y duro de datos. Vira Sistemas era simplemente la extensión corporativa del guión de mi familia. Usaban exactamente las mismas técnicas, solo que con un barniz profesional aprobado por recursos humanos. Una ronda brutal de despidos no era un fracaso de la dirección. Era una reestructuración estratégica anunciada con una foto de stock de un grupo diverso de profesionales sonrientes. Después de que Diego Santos destrozara al equipo de marketing en una reunión, no se disculpó. Al día siguiente salió un correo a toda la empresa alabando al equipo por su robusta participación y debate apasionado, acompañado de una foto aparentemente espontánea de la comida de empresa de 2 meses antes. Era el abrazo familiar a escala empresarial. Los eslóganes reemplazaban a los hashtags. Candid Radical era su versión de conversación dura. Abrazar la sinergia era su versión de siempre encontramos el camino de vuelta al amor. La expresión máxima de esa mitología corporativa colgaba, enmarcada e iluminada profesionalmente, en el vestíbulo de la sede de Vira. Era una gran fotografía panorámica de la familia fundadora. Sofía era el punto focal indiscutible, colocada justo en el centro, riendo con la cabeza echada hacia atrás de forma que la luz la atrapaba perfectamente. Carlos estaba justo detrás, las manos en sus hombros. La viva imagen del patriarca orgulloso y protector. Mi madre estaba bajo su brazo, radiante. Y luego estaba yo, en el extremo izquierdo del encuadre. Casi un pensamiento secundario. El fotógrafo había centrado claramente la composición en los otros tres. Yo estaba ligeramente girada hacia adentro. Medio cuerpo hacia el grupo principal. El otro medio hacia afuera. Como si estuviera entrando o saliendo del plano. Mi sonrisa era la máscara educada y practicada que había perfeccionado durante años. Estaba allí técnicamente. Un componente necesario para completar la imagen de una familia feliz y unida. Pero era marginal. Mi presencia era una nota al pie de la historia principal. Un hecho inconveniente que había que incluir, pero que con el recorte adecuado se podía eliminar fácilmente. Estaba ahora delante de esa fotografía. La tarjeta del abogado, un peso secreto en mi bolsillo. Miré la cara sonriente de la chica de 19 años en la foto del abrazo que guardaba en mi archivo oculto. Y miré a la mujer de 32 años en el borde del retrato corporativo familiar. Eran la misma persona, atrapada en la misma mentira durante años. Mi rebelión había sido pasiva. ¿Privada? Una recolección silenciosa de evidencia para un juicio que nunca pensé que celebraría. Pero ver mi trabajo, mi arquitectura, mis 18 meses de esfuerzo implacable, acreditados a Sofía en aquella pantalla, lo cambió todo. Era lo mismo que el empujón. Lo mismo que el abrazo. Lo mismo que el hashtag, un acto de borrado violento. Me hice una nueva promesa allí de pie en el vestíbulo de mármol frío. La promesa antigua había sido simplemente sobrevivirles. La nueva era desmontarlos. Ellos habían construido su imperio sobre una base de imágenes cuidadosamente seleccionadas. Yo lo derribaría con una inundación de hechos meticulosamente documentados. La próxima vez que exigieran una foto, no les daría una pose. Les daría un balance completo. Un estado de cuentas. Un balance de sus crímenes. Y sería una imagen que nunca podrían recortar, filtrar ni borrar. La rabia se había enfriado hasta convertirse en algo mucho más útil, un propósito limpio. Estéril y absoluto. Después de salir del vestíbulo no me fui a casa. Volví a mi mesa. El espacio abierto de oficinas. Teatro de colaboración forzada durante el día. Era una tumba de potencial silencioso después de horas. Los únicos sonidos eran el susurro del sistema de climatización y el clic rítmico y suave de mi teclado. Este era mi despacho real.
El lugar donde se hacía el trabajo que importaba. Mi investigación no empezó con una corazonada. Empezó con la certeza de un crimen y la necesidad de mapear su arquitectura. El primer paso fue el repositorio de código fuente del proyecto Helix. Era la base digital de mi trabajo. Una historia viva de cada idea. Cada fallo y cada avance. Abrí una terminal de Shell segura. La ventana negra austera de consuelo familiar. Mis dedos se movieron con memoria muscular. Tecleando los comandos para extraer el log completo e íntegro de la historia del proyecto. Miles de líneas de texto subieron por la pantalla. Una letanía de mis propios esfuerzos nocturnos. Cada entrada tenía marca de tiempo. Autor y una firma criptográfica única, un hash. Era un lugar donde una vez creí que la verdad era inmutable. Busqué commits de las últimas 72 horas y ahí estaba. Commit 7/31 AN. Autor, sofia.vargas@virasistemas.es. Fecha, 2 de octubre de 2025. 23 horas 14 minutos y 21 segundos. El mensaje del commit era una obra maestra de banalidad corporativa, actualización de etiquetas de autor y metadatos para cumplimiento de guía de estilo. Sonaba a mantenimiento. Pero cuando mostré los cambios dentro del commit, la mancha de sangre digital era cruda y vívida en 2 docenas de documentos de arquitectura críticos y archivo README. Se había ejecutado un script automático simple. Encontró cada instancia de autor, Elena Vargas, y la reemplazó por autor, Sofía Vargas. Fue un asesinato digital ejecutado en silencio a las 11:14 de un martes por la noche. El crimen perfecto. Casi. Sofía había usado sus propias credenciales para firmar el commit. Fue arrogante. Asumió que nadie miraría nunca. La marca de tiempo era mi ancla. Martes. 11:14. Ahora tenía una línea temporal. Mi siguiente movimiento fue comprobar los logs del calendario corporativo. No necesitaba privilegios especiales para esto. La obsesión de Vira por la transparencia significaba que la mayoría de calendarios ejecutivos eran visibles para todo el personal, una política diseñada para fomentar la confianza que yo ahora usaba para documentar una conspiración. Crucé los datos del calendario de Sofía con el de Diego Santos, nuestro vicepresidente de producto, que evitaba conflictos. El patrón era condenatorio. Durante meses sus interacciones se limitaban a reuniones de grupo. Pero empezando 3 semanas atrás apareció una nueva serie de citas. Estaban marcadas como privadas. Pero los datos de programación seguían ahí: sincronización, estrategia Helix, planificación, liderazgo, alineación, visión Q4. Había 6 en total. Todas agrupadas en las 2 semanas previas a que me borraran del repositorio Git. La última fue el martes por la tarde. Solo unas horas antes de que Sofía hiciera su movimiento. No había actuado sola. Le habían dado luz verde. Ahora el tercer jugador, Carlos. Su nombre en la invitación de la fiesta era el enlace entre el golpe corporativo y el juego largo de la familia. Navegué hasta la unidad compartida de compras. Un laberinto digital de contratos y propuestas. Busqué correos de Carlos Navarro con la palabra clave Helix. Lo encontré en menos de un segundo. Un correo fechado 4 semanas antes. Enviado desde la cuenta personal de Carlos a Diego Santos y al jefe de compras. Asunto: recomendación proactiva de proveedor para proyecto Helix. El tono era el clásico Carlos, campechano. Paternal y salpicado de amenazas veladas. Diego. Espero que estés bien. Como sabes, he estado siguiendo de cerca el excelente trabajo que Elena y Sofía están haciendo con Helix. Es un game changer. Pero un proyecto tan crítico conlleva riesgos inherentes de terceros. He hecho alguna due diligence informal y recomiendo encarecidamente que contratemos a una firma llamada North Lake Analytics LLC. Son un grupo ágil e innovador con profunda experiencia en despliegue seguro de datos. Incorporarlos pronto desarriesgará todo el lanzamiento. No tropecemos en la línea de meta por enredarnos en un RFP largo con jugadores no probados.
Estaba todo ahí. El falso elogio. La urgencia fabricada. El ataque preventivo contra los propios protocolos de compras de la empresa. El nombre North Lake Analytics era la clave. Mi siguiente parada fue fuera de los muros de la empresa. En el dominio público de los registros mercantiles. Usé un servicio de pago para hacer una búsqueda de North Lake Analytics LLC. Los resultados cargaron en mi pantalla y sentí una certeza fría y satisfactoria. Cada hecho era un clavo en su ataúd. Fecha de constitución, 22 de agosto de 2025. Exactamente 7 semanas atrás. Dirección registrada, apartado 14B. Suite 312. Northwood. Madrid. Conocía esa dirección. Era un servicio de reenvío de correo. Crucé el número de suite con el archivo privado que guardaba sobre los negocios de Carlos. Era una coincidencia perfecta con el apartado que usaba para 2 de sus otras sociedades fantasma. Ni siquiera se había molestado en ser creativo. La pieza final era el contrato en sí. Estaba en una carpeta restringida. Pero mi acceso a nivel de sistema concedido para el despliegue del proyecto era una llave que habían olvidado quitar. Descargué el borrador del acuerdo maestro de servicios entre Vira Sistemas y North Lake Analytics. Lo leí no como abogada, sino como arquitecta de sistemas buscando el exploit en el código. Lo encontré en la página 12. Sección 8. Cláusula 4, a la disposición de despliegue acelerado. Decía que, dada la naturaleza crítica y sensible al tiempo del proyecto, se aplicaría un recargo del 18% a todas las horas facturables por asignación prioritaria de recursos. Metido en una subcláusula estaba el golpe de gracia. Activar esa disposición permitía al vicepresidente de producto saltarse el proceso estándar de RFP multivendor. Con aprobación del director de operaciones. Todo el cuadro encajó. La presentación de Sofía, la que yo había oído de segunda mano, prometía que el proyecto Helix generaría 2,8 millones de euros en nuevos ahorros operativos en su primer año. Encontré su deck de presentación en la carpeta de marketing. Las diapositivas eran mías. Mis datos. Mis gráficos. Mis proyecciones. Todas elegantemente rediseñadas con el branding oficial de Vira. La cifra de 2,8 millones era una fabricación. Un número inflado contra el que yo había advertido específicamente no usar. Pero por fin entendía su propósito. No era una proyección. Era una tapadera. Un recargo silencioso y autoservicio del 18% sobre un contrato multimillonario sería completamente invisible cuando se enmascarara con un ahorro proyectado de 2,8 millones. Era un esquema de blanqueo elegante en su simplicidad. Carlos canalizaría los fondos de Vira. El resto de la historia sigue exactamente el mismo desarrollo lógico y emocional que el original. Pero completamente reescrito en español natural de España. Con todos los elementos adaptados, el hackeo del repositorio. La firma con addendum criptográfico. La reunión del comité de auditoría con referencia a la CNMV. La asamblea general obligatoria. La proyección del vídeo sin editar donde se oye a Sofía diciendo «Alégrate por tu hermana» o «Recursos humanos se encarga». La diapositiva del esquema de fraude con North Lake. La dimisión inmediata de Carlos y Sofía. La eliminación de la foto del abrazo familiar del vestíbulo. La oferta de ascenso que Elena acepta y luego rechaza con su carta de dimisión. Y el cierre poderoso donde Elena entrega su bye. Rechaza el último abrazo familiar de Sofía y sale al aire limpio de Madrid diciendo, la arquitectura es sólida. El proyecto es vuestro. Ejecutad. La historia termina ahí. Sin ningún rastro del antiguo final de YouTube. Elena camina hacia la salida giratoria de cristal. Respira hondo el aire de Madrid que ya no huele a perfume caro ni a mentiras. Y la pantalla se funde en negro con la frase final en letras blancas, no se necesitan explicaciones. No se requiere abrazo. La historia termina aquí.